Una salida por el síntoma. La última vez llegamos hasta el punto de empezar concéntricamente a designar la constelación del deseo del obsesivo. Les hablé a este respecto de la posición de su demanda, cuyo acento especial de insistencia, que la hace tan difícil de tolerar, nota al otro precozmente, de su necesidad de destruir el deseo del otro, de la función de algunos de sus fantasmas. Nuestro tema de hoy queda, pues, planteado en el trabajo que elegí para convertirlo en objeto de una crítica, menos propia de una polémica que de un análisis sistemático de lo que se desprende de lo articulado por el propio autor. No carece de importancia que el fantasma fálico se presente bajo la forma de la envidia del pene en la mujer, durante el análisis de una neurosis obsesiva. No será este el trabajo que demuestre que yo le doy una importancia exagerada al significante falo. Pero la importancia del falo no es evidentemente todo lo que les enseño. También se trata de saber cómo se hace uso de él, pero sin librarse al jueguecito fácil de criticar desde fuera el resultado de un tratamiento que por otra parte se presenta como inacabado. No hemos entrado en este juego. Digamos simplemente que ahí no se encuentra nada de lo que les he proporcionado como elementos destacables de la dirección de la cura. La dirección general de la cura es notoria por sus vacilaciones, incluso por una dirección francamente opuesta a la que podría parecernos lógica. Nuestra crítica nunca parte únicamente de la observación considerada como una recesión de hechos, sino de la pregunta del propio autor, que encontrarán ustedes siempre expresadas en el lugar adecuado, pues una de las propiedades del espíritu humano es que el sentido común sea, como se ha dicho con justicia, y no sin ironía, la cosa mejor repartida del mundo. No cabe duda de que lo que aquí nos supone un obstáculo ya se lo ha supuesto a la mente de los autores, y en esta observación tales obstáculos están plenamente articulados. Hay preguntas, incluso observaciones referidas al resultado paradójico, a la falta de resultado de lo que se buscaba, y hay finalmente contradicciones a las que el autor no concede tal vez toda la importancia que pueden tener, pero podemos calificarlas así porque están inscritas con pelos y reseñas en su texto. Primero iremos al meollo de lo que está en juego, planteando la diferencia que hay entre, por una parte, lo que se presenta como articulado y no como articulable, y por otra, lo que se pretende y se hace efectivamente en esta cura. Tomemos como punto de partida nuestro esquema, donde figuran cierto número de posiciones que aquí se completan y que nos permiten orientarnos con lo más familiar que conocemos. Están representadas en un determinado orden y una determinada topología. Planteémonos una vez más la pregunta de qué es la línea de arriba de nuestro esquema. Es una línea significante, porque está estructurada como un lenguaje. Por otra parte, al estar estructurada como un lenguaje, es una especie de frase que el sujeto no puede articular y que nosotros hemos de ayudarle a articular, y que en suma estructura el conjunto de la neurosis. La neurosis no es idéntica a un objeto, no es una especie de parásito extraño a la personalidad del sujeto. Es una estructura analítica que está en sus actos y en su conducta. El progreso de nuestra concepción de la neurosis nos ha mostrado que no está hecha únicamente de síntomas susceptibles de ser descompuestos en sus elementos significantes, en los efectos de significado de dichos significantes. Pues así es como he retraducido lo que Freud articula, sino que toda la personalidad del sujeto lleva la marca de esas relaciones estructurales, tal como aquí se emplea. La palabra personalidad va mucho más allá de su acepción primera, con lo que tiene de estática, coincidente con lo que se llama el carácter. No es esto, es la personalidad en el sentido en que traza en los comportamientos, en las relaciones con el otro y con los otros un determinado movimiento que resulta ser siempre el mismo, y una escansión, una determinada modalidad de pasaje del otro con minúscula al otro con mayúscula y de nuevo a un otro que se vuelve a encontrar una y otra vez sin cesar, y constituye la modulación misma de la acción obsesiva. El conjunto del comportamiento obsesivo o histérico está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? No basta con decir que más allá del lenguaje articulado del discurso, todos los actos del sujeto tendrían esa especie de equivalencia con el lenguaje que hay en lo que se llama un gesto.
en la medida en que un gesto no es simplemente un movimiento bien definido, sino ciertamente un significante. La expresión que le va perfectamente es una gesta, en el sentido de la canción de gesta, de la gesta de Rolando, es decir, la suma de su historia. A fin de cuentas, es una palabra. Si ustedes quieren, el conjunto del comportamiento neurótico se presenta como una palabra, incluso como una palabra plena, en el sentido cuya modalidad primitiva vimos en el compromiso en la forma de un discurso. Es una palabra plena, pero enteramente criptográfica, desconocida por el sujeto en cuanto al sentido, aunque la pronuncie con todo su ser, con todo lo que manifiesta, con todo lo que evoca, y ha realizado ineludiblemente en una cierta vía de consumación y de no consumación, si no interviene nada semejante a esa oscilación llamada el análisis. Es una palabra pronunciada por el sujeto tachado para sí mismo, que llamamos el inconsciente. Es lo que representamos en la forma de un signo, S barrada. Ahora vamos a introducir una distinción en el otro con mayúscula. Hemos definido el otro como el lugar de la palabra. Este otro se instituye y toma forma por el solo hecho de que el sujeto habla. Por este solo hecho, el otro con mayúscula nace como lugar de la palabra. Ello no quiere decir, sin embargo, que sea captado como sujeto en su alteridad. El otro es invocado cada vez que hay palabra. Creo que no tengo necesidad de insistir, porque ya he insistido bastante. Pero este más allá, que se articula en la línea alta de nuestro esquema, es el otro del otro. Se trata de una palabra que está articulada en el horizonte del otro. El otro del otro es el lugar donde la palabra del otro toma forma en cuanto tal. No hay ninguna razón para que se nos cierre. Incluso la raíz de la relación intrasubjetiva es que el otro, como lugar de la palabra, nos es dado inmediata y efectivamente como sujeto que nos piensa a nosotros mismos como su otro. Este es el principio de toda estrategia. Cuando ustedes juegan al ajedrez con alguien, le atribuyen tantos cálculos como ustedes mismos hacen. Pues bien, si osamos decir que este otro del otro debería ser para nosotros lo más transparente, dado con la propia dimensión del otro, ¿por qué planteamos que este otro del otro es el lugar donde se articula el discurso del inconsciente, articulado pero no articulable por nosotros? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Qué nos da derecho a hacerlo? Es muy simple. Las condiciones de la vida humana hacen que esté comprometida en la condición de la palabra, y estamos sometidos al otro por la condición de la demanda, pero sin saber qué es para él nuestra demanda. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Qué le da esta opacidad? Se trata de evidencias, pero además evidencias cuyas coordenadas nos es inútil de articular, porque siempre nos conformamos con oscurecerlas en forma de objetivaciones prematuras. Ese otro de quien no sabemos cómo acoge nuestra demanda interviene en nuestra estrategia. Se convierte en un Bewusst y realiza una posición paradójica del discurso. Es esto lo que quiero decir cuando les digo que es el inconsciente, es el discurso del otro. Es lo que ocurre virtualmente en este horizonte del otro, pues ahí es donde se produce la palabra del otro en la medida en que ésta se convierte en nuestro inconsciente. Es decir, aquello que se presentifica necesariamente en nosotros por el solo hecho de que en ese lugar de la palabra hacemos vivir a un otro capaz de respondernos. Por eso nos resulta opaco, porque hay en él algo que no conocemos y que nos separa de su respuesta a nuestra demanda. Lo que se llama su deseo no es sino esto. El valor de esta observación, que solo aparentemente es una evidencia, se deriva de lo siguiente. Este deseo está situado entre el otro, como lugar puro y simple de la palabra, y el otro como ser de carne a cuya merced nos encontramos para la satisfacción de nuestras demandas. Que dicho deseo esté situado ahí condiciona su relación con la simbolización de la acción del significante que produce lo que llamamos un sujeto y simbolizamos con nuestra S barrada. El sujeto es distinto de un sí mismo, lo que se llama con una palabra elegante en inglés el self. El hecho de decirlo en inglés lo aísla y permite distinguir bien lo que significa, a saber, lo que tiene de irreductible la presencia del individuo en el mundo. Este self se convierte en sujeto propiamente dicho y sujeto tachado en el sentido en que nosotros lo simbolizamos, marcado como está por la condición que lo subordina no solo al otro como lugar de la palabra, sino al otro en cuanto él mismo. No es el sujeto de la relación con el mundo,
de la relación del ojo con el mundo, de la relación sujeto-objeto, que es el del conocimiento. Es el sujeto que nace en el momento de la emergencia del individuo humano en las condiciones de la palabra, y en consecuencia está marcado por el otro, a su vez condicionado y marcado por las condiciones de la palabra. ¿Qué vemos, pues, en este horizonte que el obstáculo del deseo del otro hace opaco? Si el otro ya no responde, el sujeto es remitido a su propia demanda, puesto en determinada relación con su demanda, que aquí se designa con el símbolo del pequeño losange que les expliqué la última vez. Aquí, A mayúscula ya no responde, frase muy célebre con otras iniciales, del lado del sujeto. Lo que en el horizonte tiende a producirse es que el sujeto se ve remitido a la confrontación con su propia demanda, en forma de significantes que son, por así decirlo, englobantes con respecto al sujeto. Y el propio sujeto se convierte en su signo. El horizonte de esta no respuesta del otro es lo que debemos dibujarse en el análisis, porque al principio al analista no es nada más que el lugar de la palabra, una oreja que escucha y no responde. Esto es lo que empuja al sujeto a desprenderse de aquellas formas de la demanda que se nos manifiestan en filigrana en su discurso en forma de lo que llamamos fase anal, fase oral, fase de todas las formas que ustedes quieran. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de estas fases? No olvidemos que el sujeto no vuelve progresivamente en nuestra presencia al estado de niño de pecho. No nos entregamos a una operación de fakir que vería el sujeto remontar el curso del tiempo y reducirse al fin a la simiente que lo engendró. De lo que se trata es de significantes. Lo que llamamos fase oral o fase anal es la forma en que el sujeto articula su demanda mediante la aparición. En su discurso, en el sentido más amplio, en la forma en que se presentifica ante nosotros su neurosis de los significantes que se formaron en tal o cual etapa de su desarrollo y le servían para articular su demanda en fases recientes o más antiguas. Lo que se llama fijación es el predominio conservado por tal o cual forma de significante oral, anal u otro, con todos los matices que han aprendido ustedes a articular. Es la importancia especial que han conservado algunos sistemas de significantes. Lo que se llama regresión es lo que ocurre cuando el discurso del sujeto se encuentra con esos significantes, por el hecho de que la palabra, simplemente por ser palabra, sin tener que pedir nada en especial, se perfila en la dimensión de la demanda. Así se abre retroactivamente toda la perspectiva sobre aquella condición de la demanda en la que el sujeto vivió desde su primera y más tierna infancia. La cuestión es saber qué hacemos con la regresión. ¿Estamos ahí para responder o para decir qué ocurre cuando no respondemos? ¿Y qué podemos hacer? Algo que sea distinto. Este es el objetivo que merece ser alcanzado. La regresión es regresión del discurso. Los significantes implicados pertenecen a la estructura del discurso, y ahí es donde los descubrimos siempre. Esto se representa mediante estas dos líneas. S1, S2. S2, S3, S3, S4, S4, S5. La línea superior es la de los significantes. Debajo encontramos las significaciones, producidas siempre de acuerdo con la ley de la cadena significante. Estas dos cosas son equivalentes. La anticipación de la serie significante, pues toda cadena significante abre ante ella el horizonte de su propia terminación, y al mismo tiempo su retroacción una vez aparecido el término significante que, por así decirlo, cierra la frase y hace que lo que se produce en el plano del significado tenga siempre una función retroactiva. Aquí el S2 se perfila por anticipación en el momento en que el S1 se insinúa y no queda acabado hasta el momento en que el S2 retroactúa sobre el S1. Siempre existe alguna distancia entre el significante y la significación. Y esto es lo que hace de toda significación, porque no es una significación natural vinculada con una insinuación momentánea de la instancia, de la necesidad en el sujeto, un factor esencialmente metonímico relacionado con lo que une la cadena significante en sí misma y la constituye como tal cadena. Vínculos y nudos que podemos indicar momentáneamente y para distinguirlos con un cierto sigma, si ustedes quieren, que también designa el más allá de la cadena significante. La confrontación del sujeto con la demanda efectúa una reducción del discurso, y en ella discernimos en filigrana aquellos significantes elementales
en lo que constituye el fondo de nuestra experiencia. Así, encontramos las mismas leyes estructurales en todo el comportamiento del sujeto, en la forma en que nos lo expresa algunas veces, hasta en la escansión, en la forma motriz de articular su discurso. Porque una tartamudez, un balbuceo, cualquier traspié de la palabra, como me expresé en otra ocasión, puede ser para nosotros significativo y remitir a un significante de la demanda como falta oral o anal. Un pequeño grupo de estudios dirigidos por el más amigable de mis colegas, a saber, Lagache, ha descubierto con una estupefacción que por fuerza ha de estar motivada por un malentendido permanente, que siempre que es la traducción francesa de Freud encontramos la palabra instinct, en el texto alemán no se encuentra sino el término Trieb. Nosotros lo traducimos por pulsión, lo cual, la verdad sea dicha, más bien oscurece la cosa. El término inglés es drive, mientras que nosotros en francés no tenemos nada que pueda traducirlo. La palabra científica sería tropismo, que designa ciertas atracciones irresistibles consideradas irreductibles a la atracción físico-química, la que se ejercería en el comportamiento animal. Esta palabra permitiría exorcizar el lado finalista que siempre tiene el término de instinto. Y lo que encontramos aquí, en la noción freudiana de Trieb, es ciertamente también de esta clase. Podría traducirse por atracción, salvo que el ser humano no es aquel sujeto oscuro que encontramos en las formas gregarias de la atracción orgánica hacia un elemento de clima, por ejemplo, o de otra naturaleza. No es aquí, evidentemente, donde se desarrolla nuestro propio interés en el campo que nos vemos llevados a explorar en el análisis y que nos lleva a hablar de esas diversas fases oral, anal, genital y otras. En la teoría analítica, en efecto, determinada necesidad deja al sujeto en una relación de subordinación, de dependencia, de organización y de atracción. ¿Con respecto a qué? Con respecto a significantes tomados de la batería de cierto número de sus propios órganos. Lo mismo es decir que una fijación oral o anal que sobrevive en un sujeto adulto depende de una determinada relación imaginaria. Pero lo que además articulamos aquí es que esta última es elevada a la función del significante. Si no estuviera aislada en cuanto tal, mortificada, no podríamos tener la acción económica que tiene en el sujeto, y ello por una razón muy simple, que las imágenes siempre están vinculadas con la suscitación y la satisfacción de la necesidad. Ahora bien, se dice sin cesar en el análisis que el sujeto permanece aferrado a imágenes orales, allí donde no se trata de comida, anales allí donde no se trata de excrementos, de modo que esas imágenes están fuera de su texto. No se trata de la necesidad pura y simplemente. Han adquirido otra función. De lo que se trata es de la función significante. La pulsión es precisamente la expresión manejable de conceptos que para nosotros son válidos y expresan la dependencia del sujeto respecto a un determinado significante. Lo importante es que el deseo del sujeto, que surge como más allá de la demanda, lo hace opaco a nuestra demanda e instala su propio discurso como algo que, aunque le es necesario a nuestra estructura, nos resulta en ciertos aspectos impenetrable, y ello lo convierte en un discurso inconsciente. Este deseo, que es su condición, está pues sometido a su vez a la existencia de cierto efecto de significante, lo que les expliqué a partir de enero bajo el nombre de la metáfora paterna. Esta metáfora se establece con el deseo primitivo, opaco, oscuro, de la madre, primero completamente cerrado para el sujeto, mientras que en el horizonte aparece el nombre del padre, soporte del orden instaurado por la cadena significante. Ya se lo he simbolizado mediante la relación de dos significantes, uno de los cuales está en dos posiciones distintas, el nombre del padre sobre el deseo de la madre y el deseo de la madre sobre su simbolización. Su determinación como significado se produce por efecto metafórico. Allí donde el nombre del padre falta, este efecto metafórico no se produce y no puede hacer aflorar lo que hace designar la X como el significante falo. Esto es lo que se produce en la psicosis, la medida en que el nombre del padre es rechazado, es objeto de una Verwerfung primitiva, no entra en el ciclo de los significantes, y por eso también el deseo del otro, especialmente de la madre, no está simbolizado. Si tuviéramos que representar la posición de la psicosis en el esquema, diríamos que este deseo, no quiero decir en cuanto existente, pues todo el mundo sabe que incluso las madres de psicótico tienen un deseo, aunque no es seguro que siempre,
no está simbolizado en el sistema del sujeto psicótico y por este motivo la palabra del otro no pasa en absoluto a su inconsciente, sino que el otro, en cuanto lugar de la palabra, le habla sin cesar. Esto no quiere decir, por fuerza, ustedes o yo, sino aproximadamente la suma de lo que se le ofrece como campo de percepción. Naturalmente, ese campo le habla de nosotros, y de la misma forma, por tomar el primer ejemplo que acude a la memoria, aquel bien conocido que nos recitaron ayer por la noche, el color rojo de un coche puede significar para el sujeto delirante que él es inmortal. Todo le habla porque nada de la organización simbólica destinada a mandar al otro allí donde debe estar, es decir, a su inconsciente, nada así se ha realizado. La forma en que el otro le habla es homogénea a la primera y primitiva palabra que es la de la demanda. Por eso todo se sonoriza. Y el eso habla, que está en el inconsciente para el sujeto neurótico, está en el exterior para el sujeto psicótico. No hay por qué sorprenderse de que eso hable, y de que hable bien alto de la forma más natural. Si el otro es el lugar de la palabra, es ahí donde eso habla, y resuena por todas partes. El caso extremo lo encontramos en el punto de desencadenamiento de la psicosis, allí donde, como siempre, se lo he formulado a ustedes. Lo que está verworfen o rechazado de lo simbólico reaparece en lo real. Ese real del que se trata es la alucinación, es decir, el otro en tanto que habla. Eso sigue hablando en el otro, pero aquí adquiere la forma de lo real. El sujeto psicótico no lo duda, es el otro quien le habla, y le habla a través de todos los significantes que basta con agacharse para recoger a espuertas en el mundo humano, pues todo lo que nos rodea tiene un marcado carácter de significante. Piensen en los anuncios que invaden nuestras calles. El carácter de desamarre, de disolución, será más o menos pronunciado de acuerdo con el estado de la psicosis, tal como nosotros lo vemos y como Freud nos lo articula. Todo aquello en lo que se articula la psicosis está hecho precisamente para suplir esa ausencia en su punto organizado, quiero decir, dependiente de la estructura significante del deseo del otro. Las formas de la psicosis, desde las más benignas hasta el estado extremo de disolución, nos presentan un puro y simple discurso del otro que se escande aquí, en S A mayúscula, en forma de una significación. Hace 2 años les mostré descomposiciones muy curiosas de la palabra que, de acuerdo con la estructura que se nos presenta en este grafo, en aquel entonces no podía mostrárselo. Revelan depender de un código de mensaje sobre el código. Lo que es expulsado de A es todo aquello de lo que el sujeto dispone luego para dar vida al discurso del otro. La lengua fundamental de Schreber, en la que cada palabra tiene por sí misma una especie de definición cuyo advenimiento se produce con la aparición de la propia palabra, es un código de mensaje sobre el código. A la inversa, aquella frase, como es, solo tienes que, tal vez quiera, y aún sobre el quiera, son una serie de mensajes que solo apuntan a lo que en el código se relaciona con el mensaje. Las partículas, los pronombres personales, los verbos auxiliares, designan el lugar del mensajero. Esto se traslada estrictamente al grafo, pero como no puedo extenderme demasiado, los remito a mi artículo sobre la psicosis que se va a publicar, donde hice la síntesis de mi discurso de hace 2 años, y lo que les estoy dando este año. Tomemos el delirio de celos. Freud lo articula como una negación por parte del sujeto de un lo amo fundamental, referido menos al sujeto homosexual que al sujeto semejante, es decir, por supuesto, en cuanto tal, homosexual. Freud dice, no es a mí a quien me ama, es a ella. ¿Qué quiere decir esto? Sino que el delirio de celos, para oponer un obstáculo al puro y simple desencadenamiento de la palabra de la interpretación, trata de restaurar, de restituir el deseo del otro. La estructura del delirio de celos consiste precisamente en atribuir al otro un deseo, una especie de deseo esbozado, trazado en lo imaginario, que es el del sujeto. Es atribuido al otro. No es a mí a quien me ama, sino a mi pareja. Es mi rival. Como psicótico trato de instituir en el otro aquel deseo que no me ha sido dado porque soy psicótico, porque no se ha producido en ninguna parte aquella metáfora esencial que da al deseo del otro su significante primordial, el significante falo. Este significante falo sigue siendo, con todo, algo bastante oscuro para admitirlo como esencial.
y en cierto modo de forma preferente con respecto a toda clase de objetos distintos que a veces vemos que desempeñan un papel homólogo. El significante falo está abierto a toda clase de equivalencias con el significante excremencial, por ejemplo, o con el significante seno, exactamente la extremidad del seno, objeto de todo niño de pecho. Puede resultarles muy difícil percatarse de lo que constituye el privilegio del falo. Evidentemente consiste en ocupar determinado lugar en algo que tiene las funciones más elevadas de la relación del individuo con la especie, a saber, lo que se llama la fase genital. Por esta razón es más especialmente dependiente que otro de una función de significancia. Los otros objetos, el pecho materno o esa parte del cuerpo que, en forma de cíbalo, se presenta como susceptible de ser la ocasión de una pérdida para el sujeto, están, hasta cierto punto, dados en el exterior en cuanto a objetos, mientras que el falo es una moneda en el intercambio amoroso que tiene necesidad de pasar al estado de significante para servir de medio, a la manera de esas escorias o pechinas que sirven en ciertas tribus remotas como objetos de intercambio. Esto está ya en el orden natural. Sin embargo, en el caso del falo, no es del todo igual. En su forma orgánica real, la del pene, o lo que le corresponde en la mujer, hace falta mucho más que en el caso de los mencionados objetos, que en este sentido están predeterminados para que se convierta fantasmáticamente o de otra forma en un objeto separable. Nunca se insistirá lo bastante en el enigma que supone el complejo de castración o el penisnade, pues aquí está implicado algo que corresponde claramente al cuerpo. Y después de todo, nada está amenazado ni amenaza a un miembro cualquiera, brazo o pierna, nariz u orejas. Este elemento no es, en el cuerpo propio, más que un punto de voluptuosidad, y así es como el sujeto lo descubre en primer lugar. El autoerotismo masturbatorio, que desempeña en efecto en la historia del sujeto un papel tan importante, no es en absoluto como para desencadenar por sí mismo semejantes catástrofes, como sabemos por la experiencia, hasta que el órgano queda capturado en el juego significante, en la metáfora paterna, en la interdicción materna o paterna. Este órgano no es nada más en el origen para el sujeto que un punto de voluptuosidad de su propio cuerpo, de su relación orgánica consigo mismo, mucho menos sujeto a caducidad que otro cualquiera de los elementos que han adquirido importancia de significante en su demanda anterior. Por esta razón, precisamente, en su caso, más que en ningún otro, la captación por parte de la cadena metafórica ha de desempeñar su papel para convertirlo en un significante que, al mismo tiempo, se convierte en el significante privilegiado de la relación con el otro del otro, lo cual hace de él un significante central del inconsciente. Por otra parte, entendemos que la dimensión que nos abrió el análisis sobre este tema era completamente inesperada con respecto a todo lo que se había formulado hasta entonces, si pensamos que solo se trata de un órgano con el cual el viviente puede mantener relaciones inocentes. No olvidemos lo que ocurre al respecto en nuestra especie fraterna, la de los monos. Basta con ir al zoo de Vincennes, alrededor de esos pequeños fosos que rodean una especie de plataforma, para apreciar con qué tranquilidad esa buena y valiente tribu de los babuinos y otras, en la que sería erróneo proyectar nuestras propias angustias, se pasa los días ocupándose de un sexo rutilante, sin preocuparse en lo más mínimo de lo que vayan a pensar los vecinos, salvo para ayudarlos, dado el caso, en sus disfrutes colectivos. Hay todo un mundo de diferencia entre la relación que mantiene esta especie animal, más o menos erecta en su estatura, con lo que le cuelga en el bajo vientre, y la relación que con lo mismo mantiene el hombre. Primitivamente y signaléticamente, esa relación convirtió el falo en objeto de un culto. Desde el origen de los tiempos, la propia erección ha sido un significante y no sin motivo. Tenemos esta impresión en nuestras culturas muy antiguas. La piedra erguida tiene toda su incidencia de significante en el agrupamiento de la colectividad humana. La emergencia del falo en este papel esencial no es ciertamente primitiva, sino que depende de otra cosa, a saber, de su paso metafórico a la categoría de significante, del que dependerá a su vez toda ubicación posible del deseo del otro.
en el cual el sujeto ha de encontrar el lugar de su propio deseo, ha de encontrar con qué significarlo. El encuentro del deseo del sujeto con el deseo del otro está sujeto a accidentes, y ahí es donde, con toda naturalidad, veremos funcionar el significante falo para el sujeto situado en condiciones atípicas, anormales, deficitarias, patológicas, con respecto a los 4 puntos cardinales de la definición del deseo. Esta constelación permanece completa en el neurótico. Queda descompletada en el caso del psicótico. El obsesivo, dijimos, es aquel que, en esta relación con el deseo del otro, se encuentra marcado primitivamente, por la difusión de los instintos. Su primera salida, la salida inicial, la que condicionará todas sus dificultades ulteriores, será anular el deseo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Si damos su pleno sentido a lo que acabamos de articular aquí, anular el deseo del otro no es lo mismo que haber sido incapaz de captar el deseo del otro por carencia o deficiencia del acto metafórico, del nombre del Padre. Por otra parte, si en un real más o menos delirante el deseo del otro, instituido, simbolizado por el falo, es negado en cuanto tal, la relación primitiva del sujeto obsesivo con su propio deseo se funda en la denegación del deseo del otro. El término Verneinung se aplica aquí en el sentido cuyas 2 caras nos muestra Freud. Está articulado y simbolizado, pero provisto del signo no. El obsesivo se enfrenta con esto, que es la propia base de su posición, y responde mediante fórmulas de suplencia, de compensación. No estoy diciendo nada nuevo, solo vuelvo a articular la triada que proponen todos los autores a propósito del obsesivo: anulación, aislamiento, reacción de defensa. Observen simplemente que para poder hablar de anulación ha de tratarse de significante, pues no se anula nada que no sea significante. No hay la menor anulación concebible en el plano animal, y si encontramos algo parecido diremos que hay un esbozo de formación simbólica. La anulación no es simplemente ese borramiento de la marca del que les he hablado, sino por el contrario, encerrar un significante elemental dentro de un paréntesis para decir esto no existe. Pero al decirlo, se plantea todas formas como significante. Sigue tratándose de significante. Si el obsesivo se ve llevado a anular tantas cosas, es porque son cosas que se formulan. A saber, una demanda, como sabemos, pero es una demanda de muerte. Esta demanda de muerte, sobre todo cuando es precoz, tiene por resultado la destrucción del otro, en primer término del deseo del otro, y con el otro al mismo tiempo, de aquello en lo que el sujeto puede encontrar con qué articularse él mismo. De ahí que sea tanto más necesario aislar las partes del discurso que se deben conservarse de aquellas otras que es absolutamente preciso borrar y anular para que el sujeto no resulte él mismo destruido al mismo tiempo. Es un juego perpetuo de sí y de no, de separación, de selección de lo que en su palabra, en su propia demanda, lo destruye frente a lo que puede preservarlo y que es también necesario para preservar al otro, porque el otro solo existe propiamente a nivel de la articulación significante. En esta contradicción está capturado el sujeto obsesivo. Está permanentemente ocupado manteniendo al otro, haciéndolo subsistir mediante formulaciones imaginarias de las que se ocupa más que nadie. Son instituidas para sostener al otro perpetuamente en peligro de caer, de sucumbir ante la demanda de muerte, pues este otro es la condición esencial de su propio mantenimiento como sujeto. No podría subsistir como sujeto si el otro fuese efectivamente anulado. Lo que se presenta a nivel significante como muy especialmente anulado es lo que marca el lugar del deseo del otro en cuanto tal, a saber el falo, el del que les hablé la última vez, que sitúa el deseo del obsesivo es equivalente a la anulación del falo. Todo se desarrolla en análisis alrededor de lo que tiene la más estrecha relación con este significante. El método consecuente es el que hace uso de la función del falo como significante. El otro, a falta de haberlo elucidado, se ve reducido a ir a tientas. ¿En qué consiste esta diferencia? Encontrarán la regla de oro si se toman la molestia de leer el artículo que les indiqué, a riesgo de provocar una demanda asombrosa en la editorial. Pero quizá el riesgo no es tan grande. Esta regla de discernimiento requiere que se responda a la cuestión de saber
sobre qué base, a partir de qué premisas, el sujeto es susceptible de entrar en una relación terminada, completa, con su propio deseo. Yo respondo que el sujeto, en la medida en que ha de asumir su deseo genital como sujeto humano y no solo como animal, ha de captar como significante esencial de dicho deseo la función del significante falo. Si el sujeto humano puede ser humano incluso cuando folla, es porque el significante falo está presente en el circuito de la articulación inconsciente del sujeto. Esto no significa que a veces el sujeto humano no pueda foliar como un animal, incluso es un ideal que bulle en el fondo más secreto de las esperanzas de los sujetos humanos. No sé si la cosa se realiza frecuentemente, aunque algunos se han vanagloriado de haberlo conseguido, y no se ve por qué no deberíamos creerles. Pero no importa, para nosotros la experiencia nos muestra que todo eso está sometido a dificultades mucho mayores, que son dificultades significantes. Las perpetuas ambigüedades que se ponen de manifiesto en relación con el estado genital y el estado fálico. ¿Se ha alcanzado el uno o el otro? ¿Ha alcanzado el niño el estadio genital antes del periodo de latencia o se trata simplemente de un estado fálico? Etcétera. Serían quizás menos oscuras si se ve que estadio fálico quiere decir simplemente acceso del deseo genital al nivel de la significación. Son dos cosas distintas. Esto se ha abordado en primer lugar diciendo que el niño solo tenía que acceder al estadio fálico. Y muy probablemente es verdad, aunque se pueda discutir la cuestión de si la actividad autoerótica no sería genital, lo cual a fin de cuentas también es verdad. Pero esto no es lo importante para nosotros. No se trata del deseo genital que, en efecto, parece surgir como algo que representa un primer desarrollo de la evolución fisiológica, sino de su estructuración en el plano fálico, y esto es lo decisivo para la continuación de la neurosis. Se trata de que algo se realice en el nivel del inconsciente y equivalga a lo que es, en el nivel inferior, la palabra plena, allí donde el discurso articulado en el lugar del otro le vuelve al sujeto como un significado que concierne al yo, moi, este último localizado de forma concreta con respecto a la imagen del otro. En el nivel superior, la culminación de la articulación inconsciente supone que el circuito que parte de la confrontación del sujeto con su demanda acabada se formule en un deseo articulado en cuanto tal y satisfactorio para el sujeto, al que el sujeto es idéntico, y vaya a parar al lugar del otro, que aquí es un ser humano marcado por el lenguaje y por el drama propio del complejo de castración, a saber, otro yo mismo. Lo que se formula aquí no es soy el falo, sino por el contrario, soy en el propio lugar que ocupa el falo en la articulación significante. Este es todo el sentido del Wo es War soll ich werden. El sujeto capturado en el movimiento del significante ha de llegar a concebir que aquello, con lo que se vio confrontado precozmente, el significante del deseo que le sustraía el objeto oral, la madre, ese falo, él no lo es, pero está sometido a la necesidad únicamente de que dicho falo ocupe un determinado lugar. Solo tras captar que él no lo es, el sujeto puede aceptar eso que durante todo el proceso se ha puesto profundamente en tela de juicio. A saber, aceptar tenerlo cuando lo tiene, no tenerlo cuando no lo tiene. Esto se sitúa en este lugar, S.A. barrada, en la articulación de la cadena significante superior, la elucidación de la relación del sujeto con el falo, en tanto que no lo tiene, pero ha de ocupar su lugar, es la única que permite concebir la culminación ideal que Freud articula en su Wo es War soll ich werden. Tal es la condición necesaria para orientar nuestras intervenciones y nuestra técnica. ¿Cómo conseguirlo? Este será el objeto de mi seminario del año próximo, que titularé El deseo y su interpretación. ¿Cuáles son las direcciones y directivas que abren las vías de acceso a ese mensaje último designado por la fórmula freudiana de estilo lapidario presocrático? Trataremos de articularlo. A falta de un acceso semejante, lo que se produce es, con toda precisión, lo que la neurosis o cualquier otra forma de anomalía de la evolución realiza espontáneamente. En el histérico, el lugar del deseo está situado en una profunda incertidumbre, lo cual lo obliga a un determinado rodeo, que ella o él describe según el modelo de lo que le permite situar
su yo, moi. Como todos los sujetos, el histérico fija el lugar de su yo moi, dando un rodeo por la imagen del otro. Lo propio del histérico es obtener el lugar del deseo exactamente de la misma forma en el nivel superior. El histérico se separa, se aparta del otro y del significado del otro para llegar a situarse en un cierto tipo ideal a través de una determinada imagen con la que se identifica. Dando un rodeo análogo, como se lo expliqué a ustedes, se identificó Dora con el señor K para situar el punto a donde va dirigida la pregunta de su deseo, a saber, ¿cómo se puede desear a una mujer cuando se es impotente? Para el obsesivo el procedimiento es el mismo, con alguna diferencia. Mientras que el histérico trata de localizar las dificultades en el nivel del ideal, de la máscara de la identificación, donde se sitúa el obsesivo por el contrario, para tratar de encontrar el lugar de su deseo, es en lo que se puede llamar la plaza fuerte de su yo. De ahí esas famosas fortificaciones estilo Vauban, de las que he hablado en otra parte, aquellas fortificaciones en las que un deseo siempre amenazado de destrucción se amuralla, construidas de acuerdo con el modelo de su yo moi y en relación con la imagen del otro. La relación del obsesivo con la imagen del otro consiste muy precisamente en el falo significante, en tanto que siempre se ve amenazado de destrucción por estar atrapado en una denegación de volver a encontrárselo en la relación con el otro. En todo obsesivo, hombre o mujer, ven ustedes manifestarse siempre en algún momento de su historia el papel esencial de la identificación con el otro, un semejante, un compañero, un hermano apenas mayor, un compañero coetáneo, que, en todos los casos, para él tiene el prestigio de ser más viril, de poseer la potencia. El falo aparece aquí en su forma, no simbólica sino imaginaria. Digamos que el sujeto se complementa como una imagen más fuerte que él mismo, una imagen de potencia. Esto no soy yo quien lo articula, lo encontrarán bien situado en el artículo que les he citado, pues es lo bastante esencial funcionalmente como para ser reconocido por quienes se inspiran en su experiencia de estos sujetos. El acento recae en la imagen del otro como forma fálica, esta vez en el sentido imaginario. Adquiere en este caso su valor y su función, no ya de simbolización del deseo del otro, sino de formación imaginaria de prestigio, de prestancia, de prelación. Ya indicamos su función en el nivel de la relación narcisista. He aquí propiamente lo que se produce en el síntoma obsesivo, en toda la historia de la obsesionada, donde se distingue qué función especial adquiere la relación fantasmática del sujeto con el otro imaginario que es su semejante. La distinción entre la presencia del otro con mayúscula y la presencia del otro con minúscula es sensible en la propia evolución de la observación. Si la leen ustedes con cuidado, advertirán, por ejemplo, una muy curiosa evolución entre el inicio del tratamiento, cuando la paciente no puede hablar, y la continuación, cuando no quiere hablar, porque donde se ha instituido la relación de la analizada con el analista es en el nivel de la palabra, y ahí es donde ella se niega, aunque no es así como él se expresa. El analista percibe muy bien que se niega porque su demanda solo puede ser una demanda de muerte. Después ocurre algo distinto y es muy divertido ver que el analista nota una diferencia. Las relaciones han mejorado, sin embargo, sigue sin hablar. La diferencia es que cuando no se quiere hablar es debido a la presencia del otro, con mayúscula. Pero lo inquietante es que ella no quiere hablar porque el lugar de este otro lo ha ocupado precisamente el otro con minúscula, que el analista ha hecho todo por presentificar. ¿Y por qué? Porque como ve cuando, a pesar de todo, le sigue la pista a las cosas, el contenido de lo que plantea el sujeto indica el lugar correspondiente al fantasma fálico. Por supuesto, así es como el sujeto se defiende, pero su analista le martillea constantemente que quiere ser un hombre. Esto depende de cómo se entienda. Es cierto que el sujeto en el nivel imaginario convierte, en efecto, este falo en un seno, y que la condición de hombre en cuanto provisto del falo, y únicamente en cuanto provisto del falo, representa para ella cierto elemento de potencia. Lo que se trata de saber es por qué tiene tanta necesidad de la referencia a este elemento de potencia que es el falo. Por otra parte, si niega terminantemente tener el menor deseo de ser hombre, lo hace con toda autenticidad. Pero en este punto no la dejan tranquila. Quiero decir, por ejemplo, que se interpretan
en términos sumarios de agresividad, incluso de deseo de castración del hombre, cosas que son mucho más complejas y se han de articular de forma muy diferente, de acuerdo con lo que estamos trazando aquí. Toda la evolución del tratamiento en la forma en que es dirigido. Y ahí está toda la ambigüedad entre interpretación y sugestión. Tiende por el contrario a lo siguiente, un otro. Por no emplear un término distinto, pues es ciertamente el otro, nadie lo duda, digámoslo así, el propio autor lo destaca suficientemente por la forma en que articula su propia acción. Y no solo por eso, un otro, una madre benévola, un otro mucho más amable que aquel con quien se las tenía el sujeto. Interviene para decirle, de acuerdo con la misma fórmula empleada por el autor en otro lugar, en términos similares. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. En lo que a este falo se refiere, puedes confiar en mí. Un hombre, absórbelo, te lo permito. Este falo te dará fuerza y vigor, y así resolverás todas sus dificultades de obsesivo. De hecho, el resultado es que ni una sola de las obsesiones ha cedido, simplemente se producen y son experimentadas sin culpabilidad. Esto toma forma estrictamente como lo que les estoy diciendo. El resultado de una intervención así tenía que ser este. A la inversa, como les he dicho, resulta chocante ver que al final del tratamiento la paciente, en el punto donde la han dejado, le manda al analista su hijo. Esta acción es bastante sorprendente porque el sujeto, nos dicen, ha experimentado durante toda su vida un terror sagrado frente a este hijo. Y tenemos claramente la sensación, de acuerdo con el contexto y con las imágenes que se forman al respecto, el analista, de que siempre tuvo un problema con este hijo, es lo menos que se puede decir. El hecho de que este hijo le sea ofrecido al analista no sería el acting out que señala precisamente lo que se ha dejado de escapar. En este punto, donde el falo es algo completamente distinto de un accesorio de la potencia, donde es verdaderamente la mediación significante con la cual se simboliza lo que ocurre entre el hombre y la mujer, ¿acaso no mostró Freud en las relaciones de la mujer con el padre la equivalencia entre el deseo del don simbólico del falo y el niño que luego lo sustituirá? Es decir, que el hijo ocupa aquí el mismo lugar que no ha sido trabajado y elucidado en el tratamiento, a saber, un lugar simbólico. El sujeto, a pesar suyo, de una forma sin lugar a dudas inconsciente, idéntica a un acting out, cuando algo no ha sido tocado en un análisis muestra que se hubiera debido escuchar alguna otra cosa. El tratamiento conduce, en efecto, a una especie de embriaguez de potencia y de bondad, una embriaguez casi maníaca que es lo ordinario y el signo de los tratamientos que acaban en una identificación imaginaria. Y es que el tratamiento se ha limitado a llevar hasta sus últimas consecuencias a facilitar por la vía de la aprobación sugestiva lo que ya estaba presente en los mecanismos de la obsesión, o sea, la absorción o incorporación del falo en el plano imaginario, que es uno de los mecanismos de la obsesión. En esta misma vía, elegida de entre los mecanismos de defensa, se aporta, por decirlo así, la solución. A esto se le añade la aprobación de lo que ahora es una buena madre, una madre que permite absorber el falo. ¿Hemos de conformarnos como solución de una neurosis con lo que únicamente es uno de sus componentes, solo que llevado hasta el último extremo, con un síntoma más logrado y en suma separado del resto? No, creo que podamos darnos por enteramente satisfechos. Tampoco creo haber dicho todo lo que podía decirles a propósito de este tratamiento, y el tiempo viene a nuestro encuentro una vez más. De aquí a la próxima vez, escogeré en la observación 3 o 4 puntos que darán más relieve aún a lo que hoy acabo de articularles. Luego diremos algunas palabras de conclusión sobre nuestras formaciones del inconsciente, con el fin de resumir el circuito que hemos llevado a cabo este año, después de lo cual no nos quedará sino esperar que llegue el próximo año para lanzarnos a una nueva etapa. 25 de junio de 1958.